y en este video te voy a mostrar cómo se controla la caspa. Además, cuál es la medicación que tienes que usar, los factores desencadenantes, cuáles son las posibles causas, recomendaciones y mucho más. Te invito a que te pongas cómodo y te quedes hasta el final viéndolo. Hola, bienvenidos a Caras, Cosas y Algo Más TV. ¿Quieres impactar a todos con tu imagen personal? Esta cuenta es para ti. Te enseño cómo hacerlo. Todas las semanas subo temas relacionados. Suscríbete para que sigas recibiendo información de actualidad. No busques más, hazlo ahora, te va a encantar. Tanto hombres como mujeres han sido víctimas de aquellas escamas blancas que salen del cuero cabelludo. En su momento, la vergüenza que algunos sienten es tal que evitan usar ropa oscura para que no se evidencie el mal. Según estudios recientes, este problema afectaría el 70% de personas en edad adulta. ¿Cómo saber si toda descamación que cae del cabello es caspa? De acuerdo con el dermatólogo, el nombre técnico de la caspa es dermatitis seborreica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta el cuero cabelludo. Cuando hay mayor cantidad de secreción en la zona capilar, se irrita y el sebo se queda, es lo que se desprende en forma de escamas. Muchas de ellas son amarillentas o aceitosas, expresó. Ojo con otras enfermedades. En la mayoría de los casos, muchos confunden las características antes mencionadas con la caspa. El dermatólogo dejó claro que no es así y que deben acudir a un especialista para verificar qué tipo de problemas presenta. Por ejemplo, dermatitis atópica, exceso de resequedad de la piel a nivel de cuero cabelludo, es una escama blanca y fina. Psoriasis es una alteración de la piel que provoca la multiplicación de capas celulares que se desprenden en capas más gruesas y en tono blanca nacarada. Otras lesiones. Medicación. La caspa es una enfermedad que puede controlarse mas no curarse. Es por esta razón que los especialistas, luego de dar el diagnóstico al paciente, le recomiendan de inmediato utilizar champús que contengan ketoconazol, alquitrán de hulla, piritionato de zinc, entre otras, para disminuir la secreción y la inflamación. Al criterio del dermatólogo, no es conveniente usar champús cosméticos porque pueden crear complicaciones en el caso. Si se utiliza un champú para la caspa recomendado en los medios de comunicación o cualquier otro tratamiento, esto puede tener un efecto rebote, es decir, aparentemente mejorar por un tiempo. Después de usarlo se acentúa y aparece un problema más grave, sostuvo. En esos casos extremos se usan medicamentos derivados de la vitamina A. Estamos llegando a la segunda parte y está más emocionante. Mientras tanto, activa la campana de notificaciones de YouTube para que no te pierdas las nuevas actualizaciones. Soy Catalano, tu anfitrión. Factor desencadenante. El estrés es uno de los factores más desencadenantes de la caspa, mas no el causante. Hay que tener claro que si una persona no controla su nivel de tensión, el problema no desaparecerá por completo. Posibles causas: actividad insuficiente de las glándulas seborreas, presencia del Pityrosporum ovale. Estudios científicos recientes revelan que este hongo muy pequeño puede crecer en la cabeza, haciendo la dermatitis más persistente. ¿Cómo reconocer la caspa? Si existe una descamación amarillenta y aceitosa, continua inflamación en el cuero cabelludo, caída excesiva del cabello. Recomendaciones: acudir a un dermatólogo para saber cuál es la naturaleza de la enfermedad. Utilizar champús recomendados por el especialista de acuerdo al cuadro clínico de la caspa. No crea que la enfermedad es contagiosa. Deje de lado el mito que se pasa por cepillos porque no es infeccioso. No dejarse engañar por los medios publicitarios que dicen que la caspa tiene cura. Evita interrumpir bruscamente un tratamiento anticaspa, abusar de permanentes o de tintes para el cabello, pasarte la mano por el cabello o, peor aún, frotar sin cesar el cuero cabelludo.
Agradecemos su sintonía y nos vemos en la siguiente transmisión. Caras, cosas y algo más por YouTube y Spotify.